esta charla la vamos a incorporar como a una colección de pláticas que estamos teniendo con distintos directores y creadores de cine que pues ahorita en estos tiempos de la contingencia todavía siguen adelante y presentando sus proyectos, ¿no? En esto que hemos estado llamando cinecharlas. Y pues te agradecemos mucho, Rodrigo, que nos platiques sobre 499. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, pues empiezo con algo como que muy simple como para entrar en contexto, y es que si nos puedes contar de una manera como que muy sintética de qué se trata la película. Pues la película es un documental sobre los 500 años que están a punto de cumplirse, 500 años de la conquista de México Tenochtitlan, que fue en 1521. Y entonces lo que proponemos en la película es seguir los pasos de un conquistador del siglo XVI que aparece por arte de magia en el México moderno, y él va repitiendo los pasos de Cortés desde Veracruz hasta la capital y va conociendo y escuchando los testimonios de personas que están viviendo situaciones de extrema violencia, situaciones modernas, pero que de alguna manera nos hacen reflexionar sobre estas herramientas y estas armas que usa el colonialismo, ¿no? Y cómo se ha transformado para seguir con este proyecto de conquista, ¿no? Ok, yo digo, cuando se acercan efemérides de este tipo, pues obviamente varias productoras y varias personas quieren como que de alguna manera dar una opinión. A mí me llamó la atención que la tuya pues es de las más críticas y lacerantes, ¿no? No es como que humanizar, por ejemplo, al lado de los conquistadores, o tampoco es ensalzar solamente el punto de vista de los vencidos, ¿no? Sino que hay una postura pues incluso incómoda, podría decir, ¿no? ¿Ese era el objetivo? ¿O tú cómo estabas, qué querías decir de nuevo acerca de la conquista de México? Yo creo que es incómodo. Si nos metemos a hablar así con claridad sobre esta historia, es una historia incómoda, es una historia que no se ha resuelto, que sigue doliendo, y que de repente podemos hacer esta conexión de un problema, por ejemplo, de los desaparecidos en Veracruz, y darnos cuenta que pues durante la conquista también se desapareció a mucha gente, ¿no? Se borraron muchas historias, ¿no? Entonces, para mí no se trata de hablar del pasado como algo pretérito, sino qué nos sirve de este pasado, si nos sirve para reimaginar cómo queremos transformar México, qué futuro queremos construir. Eso es valioso. Ya si Cortés y la Malinche se querían, y si Cortés fue humano o no fue humano, o si Moctezuma esto y lo otro, eso no me parece tan interesante, porque no atiende las urgencias del día de hoy, ¿no? No atiende nuestras necesidades, que es de dónde venimos, por qué llegamos aquí y hacia dónde queremos, ¿no? Dirigir el país. Ok. Oye, digamos desde la concepción, desde que ocurre, para empezar, que se te ocurra la idea de poner a un conquistador del siglo XVI deambulando y haciendo la misma ruta de Cortés, pero en sí, pleno siglo XXI, pues ya es como que un poco inusual y tal. Pero después, ¿cómo fuiste decidiendo a dónde iba a llegar o con quiénes? Yo no, digo, me queda abierta la pregunta en el sentido, ¿estaba, digamos, todo planeado o lo fuiste creando conforme se iba creando el documental? ¿O cómo se fue dando primero el conquistador transitando y después tus entrevistados, por ejemplo, ¿no? Bueno, la idea de este personaje surge de una charla que tuve con el productor Inti Cordera, que él lleva pues desde el principio del proyecto, ahí sumándose y echándome porras. Este, Son como 5 años de trabajo, y entonces en algún momento, cuando estábamos preparando ideas, dice Inti, bueno, ¿por qué no presentamos a varios personajes que representen diferentes figuras importantes de esa época, ¿no? Ya sea un sacerdote, etcétera, ¿no? Y tenemos 5 o 6 personajes, y rápidamente por presupuesto nos dimos cuenta de que pues, era imposible, pero había un personaje que sí era fundamental, que es este conquistador, porque es precisamente, digamos, la figura histórica que no conocemos,
que no hemos confrontado plenamente, ¿no? Ah, Sino que hemos jugado con estos, pues con estereotipos o con lecturas muy fáciles de la historia, pero ¿qué diría este tipo al ver 500 años después qué pasó aquí y el eco de sus acciones, ¿no? Y entonces, con esa idea, nos fuimos acercando al viaje. Entonces, sabíamos que íbamos a seguir la ruta de Cortés. Y entonces, ya teniendo la idea del conquistador y la ruta de Cortés, en esa ruta fuimos ubicando primero contactos, colegas periodistas que nos ayudaron a buscar las historias y siempre explicándoles cuál era el concepto de la película. O sea, no es un reportaje, no es un documental informativo. La idea es esta, conectar el personaje con problemas de hoy que tengan que ver con, de alguna manera, con acciones que ocurrieron en la conquista, ¿no? Entonces, por medio de estos colegas periodistas, fuimos contactando a las personas reales y cuando se podía, les hablaba yo por teléfono, les explicaba la tesis de la película, cuántos días íbamos a grabar, porque no era de llegar a hacer la entrevista y te vas, sino que era una convivencia. Y entonces fuimos generando esta colaboración y esa confianza, porque no, o sea, no es normal que alguien te diga, pues tú estás buscando a tu hijo que ha desaparecido o tú estás peleando por justicia por tu hija que sufrió un feminicidio y ahora yo quiero entrevistarte y además traer a este personaje a tu casa o a convivir contigo. Eso no es normal. Entonces, con mucho tacto y también mucho aprendizaje de nosotros a escuchar a las personas reales, sí. fuimos armando estas entrevistas. Algo así te iba a preguntar y justo ahí es donde me parece como que incómoda la película, ¿no? Hasta hice por aquí un apunte que yo me decía que más que un personaje de ficción, se me hacía como una intervención de distintas cotidianidades de tu conquistador, ¿no? Es decir, tienes, por ejemplo, una manifestación en Veracruz de personas que están buscando a sus familiares desaparecidos y atrás pones al personaje que se va moviendo. Tienes una peregrinación a la villa y entonces incorporas al personaje. Tienes un mercado donde están vendiendo vestidos de novias, cosas por el estilo, y acá va el personaje. Pero entonces no es necesariamente un personaje, digamos, como en una ficción tridimensional, digamos, con un guión preestablecido en el que va a hacer cosas, ¿no? Sino que es como que un personaje con el que quieres confrontar a los otros, en la escuela también. Entonces, ¿cómo era la reacción de los otros? Ya no hablemos quizá de los principales entrevistados, después entramos con ellos, pero de tus grupos cuando veían a este ente extraño y cómo era la interacción. Bueno, por ejemplo, al principio el personaje se topa con gente en la playa, ¿no? Y entonces la interacción al verlo, cuando es, digamos, detrás de cámara, había mucha emoción y una reacción muy positiva. La gente venía, hacía preguntas, de repente empezaban a reflexionar sobre lo que había ocurrido en Veracruz, por ejemplo, donde empezó Cortés, ¿no? En la playa de Chachalacas. La gente conocía la historia, nos hacía preguntas, había un interés muy claro por la propuesta y una fascinación. Y ya cuando les pedíamos, por ejemplo, señora, ¿puede usted recibirlo aquí en su puestito de donde está cortando cocos? ¿Puede usted recibirlo e interactuar con él? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué le podría decir? Ya teníamos como que reenfocar esa reacción de curiosidad y de interés, reenfocarla más hacia la línea de la película, que es esta tensión que sufre el personaje, ¿no? De que es y no es, de que es constantemente rechazado, ¿no? Pero lo genial es que la gran mayoría de las personas en la ruta sí les vibraba la idea y entendían el porqué de esta idea, ¿no? Entonces recibimos mucho apoyo y mucho cariño, ¿no? Y lo que decías de la intervención, exacto, el conquistador es un fantasma digamos, existe en el mundo, en el universo de México y la película lo hace presente, ¿no? Sencillamente le da esta corporalidad y está creando esta fricción, ¿no? Constante
su presencia constantemente es incómoda porque no acaba por amalgamarse, ¿no? Sino que representa tantas cosas y lo ves caminando y dices, órale, o sea, te genera muchas reflexiones, sencillamente al hacerse presente, ¿no? Oye, ¿y cómo fue en este sentido? O sea, porque voy a insistir en esta idea que tu personaje no es un personaje de ficción que tiene un guión y que sabe que tiene que pelear o que tiene que intervenir con alguien o que tiene que, sino que él me imagino también tiene que improvisar un poco y tiene que relacionarse de algunas maneras no ortodoxas del cine o no ortodoxas de la ficción con la gente con la que interactúa. En este sentido, ¿cómo fue el trabajo con Eduardo? Me parece, Eduardo San Juan. Sí, Eduardo, la verdad que fue un regalo para el proyecto, precisamente por lo que tú dices, esta necesidad de improvisar, de que íbamos, por ejemplo, por el Paso de Cortés y no sabíamos exactamente por dónde íbamos a subir, cuáles eran los planos, íbamos por el mercado y no podíamos controlar la situación, teníamos que ser flexibles. Y Eduardo es un actor madrileño que se ha formado mucho en teatro, entonces tenía esta capacidad de improvisar y de conectar con la realidad, ¿no? Y ha hecho mucho teatro callejero, ¿no? Entonces, sabe lo que es esa conversación creativa, ¿no? Con la gente, con el público. Y entonces, lo que hacíamos, por ejemplo, con los entrevistados, con las personas reales, Eduardo escuchaba todas las entrevistas y era parte de toda esta relación, ¿no? De esta formación de la colaboración y de saber escuchar, porque de repente hay escenas en la película donde dices, cambia casi el registro o cambia la ruta narrativa un poco, ¿no? Por ejemplo, lo detienen en una comunidad indígena de la Sierra Madre y esa escena toda se narra con poesía, no hay una entrevista. Y eso fue una propuesta del propio poeta que aparece en la película, ¿no? Y Okay. Eduardo tenía la genialidad de saber escuchar y de ayudar a resolver esas ideas, ¿no? En términos cinematográficos, ¿no? El poeta tenía la idea, Sixto se llama, Sixto Cabrera, tenía la idea de aprisionar al conquistador y después abogar porque continúe su camino, pero mientras tanto le va contando sus poemas, ¿no? Y entonces, juntos con Eduardo y con el director de fotografía, Jano Mejía, que ganó un premio en Tribeca por su fotografía, juntos los tres íbamos resolviendo esa colaboración y ganando esa flexibilidad, porque tienes razón, o sea, no es una ficción donde dices, no, pues la escena es así, así y así, sino que llegamos a un lugar, llegamos a un mercado, a ver cómo le sacamos provecho y cómo generamos lo que estamos buscando, pero aceptando y escuchando las circunstancias, ¿no? Ahora te confieso, ya entrando con tus entrevistados, con tus otros personajes, a mí sí me pareció un poco incómodo que tengas esta propuesta de conquistador, que lo vayas llevando por la ruta y tal, pero que entonces lo confrontes con historias que son verdaderamente brutales. No quiero contarlas demasiado para no spoilerear, como se dice, pero vamos, hay gente que sufre unas cosas terribles, que pierde familiares o que se enfrenta a situaciones límites con respecto a la violencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando tú tienes a estas personas que te cuentan sus historias desgarradoras y que en medio de todo esto incorporas como que a un conquistador, ¿no? No podía parecer de repente un tanto frívolo o un tanto como fuera de lugar, o cómo ibas viviendo como que esta relación entre tus entrevistados específicos con tu personaje. Sí, exacto. Ese es el gran riesgo de que la película cayera en la frivolidad y de que se menospreciara quizás los testimonios y las historias. Entonces, siempre estábamos en conversación, siempre, o sea, no llegábamos a la entrevista de bote pronto, sino que era un proceso de diálogo, del por qué está el conquistador ahí, de cómo se conecta tu historia con este pasado, ¿no? Y si lo pensamos a la inversa, nos damos cuenta de que esa necesidad de ser escuchado y de que te escuche el poder, porque aquí el conquistador representa el poder, ¿no? Que te escuche y dialogar con el poder es fundamental. O sea, para todos los procesos de paz, por ejemplo, en Sudáfrica, en Colombia,
y en México también hay esta exigencia de escuchar. Escucha nuestra verdad. Entonces, eso me parece muy, muy interesante la película, de obligar al conquistador a escuchar, porque es ahí donde, o sea, si nos damos cuenta, gran parte del trabajo del poder es no escuchar, Sí, es mantenerse indiferente, ¿no? Y está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, obligar a este personaje a escuchar tiene una fuerza muy radical, ¿no? Y siempre manteníamos ese diálogo, ¿no? De lo que tiene que aprender este personaje de ti. Por ejemplo, hay una escena en la película donde vamos a un albergue de migrantes, migrantes centroamericanos que van en ruta a Estados Unidos. Y ahí sí no teníamos la oportunidad de encontrar personajes con meses o días de antelación. Era presentarte y, digamos, como casi como en una clase, explicar la tesis y dar la invitación a que la gente participe, ¿no? O sea, esto es lo que hemos estado haciendo y por fortuna ya llevábamos como 3 semanas de rodaje, entonces ya teníamos más experiencia en cómo dialogar y fue muy interesante la conversación que surge cuando eres transparente y le dices al mundo lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Las conexiones que genera son muy auténticas, ¿no? Y el testimonio que salió de esa escena es muy conmovedor y muy fuerte. Y lo que también me quedó claro y me sorprendió es que no había como una sensación de rencor, no había como esta rabia frente al conquistador, sino que rápidamente con las personas que aceptaron participar en la película, había esta necesidad de conversar y compartir. No castigar no, sino escúchame y ahí te va lo que yo he estado viviendo y ojalá te aporte algo, ¿no? claro. Me llama la atención esto que digas que sientas a tu personaje conquistador a escuchar, porque tiene que ver con varias consignas o con varias peticiones que he estado viendo de distintos sectores de la sociedad, ¿no? O sea, el primero que tengo más evidente, digamos, es el de los grupos feministas, ¿no? Que las escuchemos a ellas, pero lo mismo puede decirse de las comunidades, que escuchemos cómo se organizan las comunidades y quiénes son y de qué manera, que escuchemos a los migrantes. Como que de alguna manera estás planteando que ahora sí que los hombres heterosexuales, occidentalizados, con cierto nivel, etcétera, toda esta serie de expresiones o de manifestaciones que hay, pues que por alguna vez nos empecemos a callar la boca y empecemos a reconocer la multiplicidad del mundo, ¿no? Pues sí, o sea, digamos que esa es la historia de México, de América Latina y en realidad de todos los países colonizados. Es esta lucha entre el silencio y quién tiene el poder de hablar, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en la declaración de los zapatistas en el 94, ¿no? O sea, hablan de ese silencio, de esos años y siglos de silencio. Es súper importante, yo creo que nos tomemos esa oportunidad. Ahorita tenemos el mundo patas arriba y lo podemos reimaginar, ¿no? Y yo creo que empieza por ahí, por saber escuchar. Ok. Oye, tu fotógrafo, Alejandro Mejía, desde que gana Tribeca y que es de alguna manera distinguido y tal, pues no solamente es un colaborador eficiente, ¿no? Es alguien que aporta algo importante, que va más allá de un buen fotógrafo. ¿Qué me puedes platicar de él? ¿Tú qué crees que le da a tu proyecto? O sea, yo creo que sin Jano no sería la misma película absolutamente, porque desde el principio, cuando lo invité a la película, me dijo que quería usar este formato, este lenguaje anamórfico, y no solo por sus valores estéticos, sino por esta idea de que, y es lo que me decía, mira, este formato se ha usado a lo largo de la historia del cine para contarnos la historia, ¿no? Y va a ser un actor gringo o lo que sea, inglés, representando alguna epopeya, desde Gladiator hasta Espartaco, lo que quieras, ¿no? Y siempre es en este formato, porque este es el formato de la historia. Pues, ¿por qué no lo sacamos a la calle y nos reapropiamos de ese formato? Y además, nos ayuda a crear un espacio donde las personas reales pueden convivir con este personaje,
para que sean parte de un mismo universo visual. Y ya es una epopeya, pero a pie de calle, no es una epopeya de Hollywood, ¿no? Y lo genial ya en la realización de la película es que Jano trabajó solo con luz ambiental, no iluminamos nada, o sea, y entonces eso le da a la película una belleza que para mí me remite como a estos cuadros del siglo XVI y XVII, ¿no? De Velázquez, de estos cuadros de la pintura clásica española, pero también de repente fueron surgiendo muchos colores naturales de México que nos remiten las obras de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, le dio una belleza a la película impresionante y es muy importante que la película sea hermosa porque no podemos retratar el dolor y hacerlo feo encima, sino que tenemos que generar esta experiencia visual para que tú como espectador te sientas que eres parte de este mundo y de veras te peguen al fondo y duro todos estos testimonios, ¿no? Entonces, sí, fue una colaboración que yo me siento muy afortunado de haber colaborado con Jano y con Eduardo también y con todo el equipo, porque todos dieron más del 100% en la película, o sea, desde el productor en línea hasta los productores, Inti, Andrew, varios que están ahí en el equipo, todos me apoyaron porque siempre creían en la apuesta de la película. Oye, me puse a revisar algunas otras de las cosas que has hecho antes. Lupe bajo el sol la vi, me encantó en su momento. Memoria del futuro no la conozco, pero por ahí leí algunas sinopsis, algunas reseñas. Me llama la atención, pensaba, ¿tu conquistador será como que Lupe o será quien escribe las cartas de Mirada del Futuro? O sea, ¿será alguna constante este personaje que deambula, que va reconociendo, que de repente quizá no es muy decisiva su acción, pero que está como que allí en esta especie de limbo alrededor de una sociedad que trata de entender? ¿O tú qué pensarías? ¿Si hay relación? Yo siento que tiene mucho que ver con que soy migrante, ¿no? O sea, yo nací en la Ciudad de México, mis abuelos son de Michoacán, o sea, ya mi familia lleva varias generaciones migrando y yo vivo en California, ¿no? Entonces, como que hay esta necesidad de conocerte, pero no puedes afianzar tu identidad a un solo lado, ¿no? Entonces hay esta búsqueda. Y para mí el conquistador este, al investigar sobre la mentalidad de los soldados que venían en esa época, te das cuenta de que no tenían en su mente este concepto de conquista como un sistema, ¿no? Sino que ellos se veían como en un camino donde podían ellos quizás mejorar su vida, ¿no? Quizás ser ricos viniendo de un país que no se los permitía por todo el problema de clases, porque ellos también eran de clase baja, ¿no? Claro. O clases limitadas. Entonces, eso me interesa, esas voces que no se resuelven, que se quedan en medio, porque de alguna manera yo me siento así, como alguien que está en medio de las cosas, ¿no? O sea, no vivo en México, pero hago películas en México. Estoy en Estados Unidos, pero trato de retratar cosas como Lupe, ¿no? Historias de personajes totalmente marginados, ¿no? Oye, tu película merece un premio del jurado, según entiendo, en Hot Dogs. Y bueno, empieza a moverse, pero también tiene la paradoja que ahorita tienen, yo creo, todas las películas 2020, ¿no? Que empiezan a querer existir y a querer tener retroalimentación y sin embargo la pandemia las tiene por ahí un poco frenadas, no acaban de tener la exhibición que uno quisiera. Sin embargo, con los límites que sabemos que existe y todo, ¿cómo has sentido la recepción de 499? ¿Qué te han dicho? Pues yo siento que la película tiene, como dicen en España, tiene duende, ¿no? Tiene ahí como un ángel guardián, porque son dos festivales y dos premios muy, muy importantes que son para la película y para el trabajo de todos los de la película. Este, y siento que de repente la película como que refleja una realidad que estamos viviendo. Los sistemas se nos están cayendo a nivel mundial. Entonces, de repente no es tan loco proponer seguir los pasos de un conquistador,
mientras él va recordando la historia, ¿no? Y vamos reflexionando sobre estos sistemas de 500 años. Y ha sido muy interesante hablar con gente en Nueva York, hablar con gente en Canadá y sentir eso, ¿no? Que les hace eco y que dicen, wow, o sea, la película nos cuestiona todo y de hecho ya lo estoy haciendo, ya estoy cuestionando lo que estoy viviendo en mi cotidianidad, pero ahora lo veo en la película, ¿no? Como una propuesta desde el cine. Con respecto al tema de no poder ir a los festivales, de no poder participar, sí duele mucho y yo creo que estaría mintiendo si dijera que no, porque no es lo mismo presentar tu película por Zoom que poder ver al público, darles la mano, escuchar sus interpretaciones y quizás incluso sus reflexiones personales, ¿no? Porque es una película, Nueva York es una ciudad con muchos migrantes que también tienen pasado colonial y Toronto también. Entonces, y también me he dado cuenta de que a los festivales les duele mucho, muchísimo. Llevan un año planeando, este, ansiando tener a tu película porque la vieron en tal lado o les mandaste un enlace y platicaste con ellos. Y entonces es un dolor muy generalizado, yo creo, para la industria del cine, pero también, así como 499 se hizo con muchas agallas y con mucho compromiso, yo creo que en el cine tenemos eso y vamos a sobrevivir. A lo mejor en 6 meses vamos a estar asistiendo a festivales estilo driving, ¿no? Todos en nuestro carro, viendo la película en una mega pantalla y a lo mejor hasta nos ponen un concierto y no sé, o sea, vamos a encontrar soluciones porque no por esta pandemia va a dejar de ser necesario el cine, ¿no? Entonces, yo creo que el próximo año, que serán los 500 años, es cuando 499 va a tener una vida y va a encontrar estas herramientas para llegar al público mexicano, ¿no? O sea, yo me muero de ganas por llevar la película a México y en particular a todas las comunidades en la ruta de Cortés. Eso sería Que, bien interesante. sí, imagínate, o sea, con una pantalla en la Sierra Madre, en las plazas de Veracruz, en Tlaxcala, en el Paso de Cortés. Sí, Ok. ¿Será de las primeras películas post-COVID? Entendiendo esto, digo, de repente lees filósofos o antropólogos o gente que está pensando estos días y que están pensando lo que va a venir y que están hablando como de un viraje que posiblemente ya tenga que criticar seriamente los neoliberalismos y las formas que hemos conocido y que hemos vivido y que están tratando de proponer otra cosa. Ahí como que tiene una buena oportunidad 499 de instalarse y de participar de la conversación, ¿no? sí, yo creo que sí, yo creo que no es, la película es totalmente relevante y ese es uno de los debates en el mundo del cine, ¿no? ¿Cómo hacemos películas ahora? Porque a lo mejor tu película que tenías planeada para rodar este verano ya no es relevante a la realidad. O sea, ¿cómo conectas esa realidad? Yo creo que por fortuna los temas de 499 y los problemas del COVID se entrelazan. Eso es una suerte de la película, pero también pues, estos motores de la historia, ¿no? O sea, estas acciones de la historia lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Se está haciendo presente que la historia se repite y los errores se repiten, ¿no? Muy bien, pues creo que no tengo nada que preguntar. Pues te agradezco mucho la charla y pues pronto estaremos haciendo algunos materiales que te vamos a compartir, obviamente, ¿no? Acerca de 499. Sí, Muchas muchas gracias. gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes y a IMCINE. Esta película es apoyada por FOPROCINE, entonces sí, sin ese apoyo no podríamos haberla terminado y la verdad que estamos muy agradecidos por todo el trabajo que hacen ustedes por el gremio. Gobierno de México.